Bien, buenas noches. Vamos a comenzar con el estudio de la palabra de hoy, de Dios hoy en la iglesia de Anielo. Estamos estudiando conociendo a Dios y hoy nos toca en su tema de conociendo a Dios. Dios es fiel. Ahí están los hermanos, estamos reunidos a través de Zoom y bueno, y ahora con ustedes a través de Facebook. Vamos a ir estudiando esto. Qué importante es conocer al Señor. Y dice, conocer a Dios constituye ser la más fascinante experiencia que una persona puede vivir. Qué importante es esto. El tener un encuentro personal con Él es maravilloso. Lo experimentamos cuando recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Pero, vieron que siempre hay un pero, ¿no? Pero, por cuestiones de nuestra carnalidad y de no tener una relación más íntima con Él, lamentablemente nos pasa que no vivimos una vida conforme al agrado de Dios y por ende no le conocemos como deberíamos. Pensemos en esto, conocer al Señor, tener una relación íntima con Él es una experiencia fascinante. Pero muchas veces por nuestra carnalidad nos olvidamos lo que es estar en intimidad con Él y conocerle cada vez más, cómo es Él, cómo es su carácter, cómo es su esencia. Y aquí tenemos una imagen, ¿no?, que estamos compartiendo en Zoom. Dice, ocúpate en la lectura, basado en 1 Timoteo, ¿no? Y qué importante es eso. Y también dice, hasta que Dios escuche orar, lo escuches a Él. Y bueno, también dice, para hablar con Dios no necesitas ninguno de estos. Instagram, Facebook, Twitter, Google Maps y los demás, ¿no? Dice, solo necesitas cerrar tus ojos y abrir tu corazón a estudiar y profundizar en esto, que Dios es fiel. Y la palabra fiel, en el griego, ¿no?, se escribe, que significa fiel, digno de confianza y fiable. Tal vez usted ha visto en algún negocio, en un mercado, donde dice, no se fía. Si te fío, amigo mío, no sé qué más dice la frase, ¿no? Pero como diciendo, pierdo contigo. Y tal, perdemos todo. Bueno, pero Dios es confianza, de fiabilidad. Este tema. Aquellos que tienen Biblia pueden buscar en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, o lo pueden ver lo que estamos en Zoom, en pantalla. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Dice la palabra de Dios y empieza con esta frase, ¿no? Con esta palabra, conoce. Y esto es importante, mi hermano, mi hermana o amigo que nos está escuchando en esta noche. Conoce. Dice, conoce pues que Jehová es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda su mandamiento hasta 1000 generaciones. Ahora, estudiemos un poquito de este texto, veámoslos un poquito solamente. Comienza diciendo, conoce. Y qué importante es, hermano, hermana, que conozcamos al Señor, que sepamos cómo es Él, cuáles son sus pensamientos, cuál es su voluntad, cómo es su corazón. Y fíjate una cosa, dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Fíjate lo que dice, no es cualquier cosa. No es una persona como vos y yo. Si bien es una persona, ¿no? Tiene sentimiento, corazón. Él nos creó, nos puso los sentimientos, nos hizo con forma, ¿verdad? Pero dice que es Dios, no es cualquier cosa. Que Jehová tu Dios es Dios. Pero no solo dice Dios fiel. Guarda el pacto, guarda la misericordia a los que le aman y guardan su mandamiento hasta 1000 generaciones. Dios es fiel, mi hermano y mi hermana, y qué importante es que conozcamos algunos aspectos de su fidelidad en esta noche. Vamos a ir avanzando rápidamente. Dice, Dios es fiel que nos cuida. Segunda Tesalonicenses, vamos a leer, capítulo 3, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Dice, Dios es fiel que nos cuida. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Versículo 2.
y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de toda la fe. Pero el versículo 3 dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. ¡Qué bendición! Dice aquí la Escritura, que acá en el bosquejo de estudio, fiel es Dios que nos cuida. Él te cuida a vos y a mí, a usted. Fiel es Dios, fiel es el Señor. Fiel es Dios que nos ayuda en la debilidad. Mirá qué fiel que es el Señor. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. También juntamente con la tentación la salida para que importa. Mirá qué fiel es el Señor. Podemos sufrir, ¿no? Pero dice, te va a ser tentado más lo que podás soportar. Va a dejar una puerta abierta, ¿no? Dice juntamente una salida para que podás soportar. Qué importante es entenderlo. Porque, voy a hacer un pequeño paréntesis, he estado con unos charlando, ¿no? Que han pecado, sufren por las cosas. Más allá de que Dios les ama, que Él es fiel. Pero me han dicho que fue la voluntad de Dios que hayan pecado. Le digo, mirá, disculpame, pero va en contra de Dios. Porque Dios no acepta el pecado, no piensa en el pecado y Dios es santo. No va a la Escritura. Va a hacer que peque. Al contrario. Por eso, mis hermanos, cuando sufrimos alguna tentación, ¿verdad? Qué importante es clamar a Dios y estar allí despiertos para ver la salida y salir corriendo, como hizo José, el hijo de Jacob, que fue tentado día tras día por la mujer de Potifar. Allí en Génesis lo podés buscar. Fue tentado, pero él salió corriendo, una salida, él disparó, porque dijo, ¿cómo voy a hacer este grande mal y pecar contra él? Seguimos, vimos, si quieren anotar, aquí vimos que fiel es Dios que nos cuida, segunda capítulo 3, y fiel es el Señor que nos ayuda en habilidad. Corintios 10, 3, avanzando. Dios que nos llama, wow, el Dios eterno, el Rey de la gloria, el Rey de reyes, el Señor de señores, a ti y a mí, miserables pecadores, a una comunión con Él. Lo vamos a leer allí. Vamos a leer varios textos en 1 Corintios 1, versículo 5 en adelante. Dice, porque fuisteis enriquecidos en Él. Fíjense en todas las bendiciones que recibimos de Dios. Palabra y en toda ciencia, así como el testimonio ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don, dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y versículo 9, fiel es Dios, hermana, que esto pueda no entrar en nuestra mente, en el corazón. Fiel es Dios, dice, por el cual llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Comunión, ¿no? Esa intimidad con Él. Dios nos llama y Él es fiel. Una comunión íntima con el Señor. Entonces vimos que llama a la comunión con Él. Pero seguimos, hay mucho más. Dice, fiel es Dios que pruebas, nos ayudan las pruebas. Dice 1 capítulo 19, de modo
que los que voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. De modo de los que la voluntad de Dios, almas al fiel Creador y hagan el bien. La Escritura dice que vamos a sufrir muchas pruebas, mis hermanos. No estoy hablando de secuelas o consecuencias de pecados, sino pruebas difíciles. Vive cualquier experiencia que tenemos de nuestro lado al Dios fiel, al fiel Creador. Tenemos, nos va a cuidar, nos va a dar ánimo para seguir. Recordemos, porque Él es fiel. Qué bárbaro. Segunda Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y esto, mis hermanos y hermanas, amigo o amiga que tal vez nos estás escuchando en esta noche, esto, cuando yo lo leí la primera vez, y fue cuando me predicaron el Evangelio, me cautivó. Me llenó de gozo, de alegría. Dije, wow, realmente existe alguien que sea fiel. Porque viví el mundo, viví la calle, conozco muchísimo la calle, la traición. Conozco muchísimo cuando necesité ayuda y no estuvieron para ayudarme. Y dije, yo quiero esto. Fiel es Dios y Él permanece fiel. Pero ¿saben qué me cautivó? Dice, si fuéramos infieles nosotros, le fuéramos infieles al Señor, Él permanece fiel. ¡Qué bárbaro! ¡Qué impresionante! ¿Cuántas veces, mi hermano y mi hermana, tal vez le hemos fallado? Tal vez hemos ofendido a un hermano, una hermana, a una persona, al cónyuge, a algún familiar. ¿Cuántas veces le hemos sido infieles al Señor? Hemos sido cautivados por el sistema de este mundo y hemos sido infieles. Pero Él permanece fiel. Es parte de su carácter, de su esencia. Dice, Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel y qué bendición. Tenemos un Dios maravilloso, un Dios de amor, pero también un Dios fiel. Por eso es importante estudiar, conocer a Dios, cómo es Él, cómo es su carácter, cómo es su esencia. También es fiel, vimos que nos ayuda en la prueba, que Él es fiel porque permanece fiel. Y ahora vamos a ver que Dios es fiel, que nos perdona. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Nos perdona, dice 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1, 9. Si confesamos, si le pedimos perdón, Señor, perdóname. Él es fiel, Él es justo para perdonar nuestro pecado, para limpiarnos de toda maldad. ¿Y sabe cómo se ve su justicia? Cuando Jesucristo murió en la cruz de Calvario por tu pecado y mi pecado. Por eso es fiel. Él le entregó a su Hijo a que muera en la cruz por vos y por mí. Qué fiel que es el Señor. Qué fidelidad tan maravillosa y tan grande. Seguimos. Fiel es Dios que nos va a venir a buscar. Va a venir a buscar a su iglesia. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo viene a buscar a su amada, a su iglesia, a su esposa, a la que compró por precio de sangre. Él viene, fiel es Dios. Repasemos, fiel es Dios que nos ayuda en las pruebas, que permanece fiel, que nos perdona y nos va a venir a buscar. Fiel es el, dice y continúa el texto, sí, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Te va a venir a buscar si recibís a Cristo como Salvador. Te va a venir a buscar. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Él es fiel. Y vamos terminando. Dice Deuteronomio 10:12. Ahora vimos que Dios era fiel. Pero este Dios fiel, ¿qué pide de ti y de mí?
Este Dios maravilloso y hermoso, ¿qué pide? Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Ahí donde dice Israel, puedes poner tu nombre, mi nombre. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que ande en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma. ¿Qué pide el Señor de ti esto, hermano y hermana? Después vemos en la Escritura que hubieron hombres fieles y que se condujeron fielmente, y Dios nos anima a que seamos fieles, vos y yo. Podemos ser fieles. Con ayuda de Él y con nuestro esfuerzo podemos ser fieles. Dice 2 de Reyes 12:15. Hablando, ¿no?, de la construcción que se estaba yendo, dice, no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos se daba el dinero, o era entregado el dinero, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. Dice que fielmente hacían la obra, ¿no? Y manejaban el dinero y entregaban a los que hacían la obra el dinero para que compren todos los materiales. Dice Proverbio 11:13, el que anda en chisme, qué bárbaro, ¿eh? Ajá, vamos de vuelta. El que anda en chisme descubre el secreto. Qué bárbaro. Pero fíjese lo que dice, cómo termina este versículo de Proverbio 11:13. Mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Se queda calladito y no dice nada. No anda en chisme porque su espíritu es fiel. No descubre el secreto del otro. No ensucia el testimonio del otro. ¿Verdad? Dice Proverbio 25:13. Como el frío de nieve en tiempo de la siega. Así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. Y acá quiero explicar un poquito porque dice, ¿cómo es el tema? Dice, como el frío de nieve. Hoy nosotros vivimos acá en Centenario, creo que Añelo también, y Neuquén, toda esta zona, Cutralcó, un frío de nieve. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque el día está, digamos, más o menos bien y de repente viene un frío helado, ¿verdad? Un frío muy frío, un frío helado, de repente aparece. ¿Eso qué nos indica? Que en alguna ciudad cerca, que puede ser Zapala, puede ser la cordillera, San Martín de los Andes, Villa Angostura, que haya nevado. Ahora dice, como el frío de nieve en tiempo de la siega. Y en tiempo de la siega, de la cosecha, en la zona allí de Israel, es en el verano, ¿verdad? Y en el verano se sufre mucho el frío, el calor. ¿Quién de nosotros nos decía un frío de nieve? Algunos tienen la bendición de tener un aire acondicionado, como acá lo veo a Roberto Cayaguare, que tiene un aire allí, frío-calor. Y cuántas veces yo he ido con calor y me he refugiado abajo del aire para que me dé frío, ¿verdad? Bueno, dice, como el frío de nieve en el verano, ¿no?, que refresca, que da ánimo, qué confort lindo que es, ¿no? Cuando hace mucho calor y viene un frío así. Dice, es el mensajero fiel a lo que lo enviaron. ¿A qué lo enviaron al mensajero? A dar un mensaje y lo da con fidelidad. Dice que al alma de su Señor, de su amo, da refrigerio, da gozo. Pensá en esto, hermano y hermana. Dios te puso a vos y a mí como embajadores, como mensajeros, para llevar la palabra del Señor, el evangelio de nuestra salvación, publicarlo a otros. Y dice que debemos hacerlo con fidelidad. Y que esto produce gozo al Señor, lo dice el texto, ¿no? Qué gozo que le traemos al Señor. Si con fidelidad llevamos el evangelio a los que no le conocen. Y vamos terminando. Qué importante es poder ser fieles. Daniel capítulo 6, versículo 4 dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Estos gobernadores, estos sátrapas, estas personas que tenían envidia de Daniel, querían ensuciar el testimonio de Daniel, querían inventar cosas contra Daniel, pero dice
que no fue encontrado, no pueden hallar ocasión ni ninguna falta contra él, porque él era fiel, no tenía ni vicio ni falta alguna fue hallado en él. Fíjense en que lo habían estudiado, lo habían observado, lo habían espiado, a ver qué cosa mala hacía para acusarle malamente y hacerle daño. Pero no lo pudieron encontrar. ¿Por qué? Porque Daniel era fiel. Y en Lucas 16:10, hablando ya, ¿no?, el Señor Jesucristo, dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Fíjense, ¿no? Es como leíamos el proverbio, el que anda en chisme descubre el secreto, pero el que el de espíritu fiel, su esencia fiel, dice que lo guarda, ¿no? Y en Mateo 25:21 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo te pregunto, mi hermana, mi hermano, el Señor nos dio responsabilidades, nos dio dones y ministerios para ejercitar los dones, sea en la iglesia, fuera de la iglesia. Y dice la Escritura que nuestras horas, mientras estuvimos en el cuerpo, ¿no?, de que recibimos a Cristo como Salvador, van a ser pasadas como por fuego. Si es oro, plata, piedra preciosa, se salvará, pero si es madera, heno o hojarasca, se perderá. Hay un tribunal de Cristo, no es para condenación, sino para premio. Dice que todo lo que quede, Dios va a premiar, pero también vamos a escuchar esto, de aquellos que han decidido invertir su vida, sus dones que Dios les dio, su tiempo, hasta su dinero, para la obra de Dios. Dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. ¿No te gustaría escuchar esto de parte del Señor? Bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Fíjense en la recompensa que da Dios. Has sido fiel en lo poco, mucho te voy a poner. Pero ¿qué es lo más lindo de este texto que a mí me agrada y me fascina? Dice, entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Gozate conmigo, dice el Señor. ¿No te gustaría eso, mi hermano, mi hermana? Gozarte con el Señor. Que de sus labios, de su boca, de su corazón brote esta palabra, bien, buen siervo fiel. Has sido fiel. Entrá, gozate conmigo. Por eso, mis hermanos, qué importante es entender que tenemos que conocer más al Señor. Hoy estudiamos que Dios es fiel, pero también que Dios quiere que nosotros seamos como Él, que podamos serle fiel, aunque sea no poco, pero serle fiel, fiel a Él. Él promete recompensa. Y si en algún momento le fallamos, como estudiamos también, fiel es Dios que nos perdona. 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo. Te va a perdonar tus pecados, mis pecados, y nos va a limpiar de toda maldad. Deseamos que Dios les bendiga. Nosotros vamos a continuar aquí en la reunión con los hermanos en Anielo a través de Zoom. Así que bueno, que el Señor les bendiga. Lo esperamos para el sábado. Tenemos una reunión especial. Nos podés ver por Facebook, tal vez por YouTube. Una reunión especial internacional con iglesias de Bolivia, Paraguay y también de Chile. Que Dios les bendiga.